Muy buenos días, muchísimas gracias por su llamada y un cariñoso saludo a todos los radioyentes. Ministra, ¿cómo asume este tema de la cartera de la mujer y cuál es el primer punto a tocar? La verdad que las cifras son casi para llorar en el Perú con respecto a la mujer, violencia contra la mujer, feminicidios y este tipo de cosas, ¿no? Así es, yo creo que ese es un gran reto, creo que es el principal, además de la atención a las poblaciones más vulnerables, establece del adulto mayor, de los jóvenes de riesgo, de los casos como la niña de 13 años que huyó con su bebé, de esta niña que Tremendo ha ese sido caso. violada de manera reiterada en la zona de Yavaca y que habiendo denunciado los abusos sexuales, el Ministerio Público y los procesos de atención de la violencia siguen siendo lentos, así es que ahí el principal gran reto es la revisión de la ley de la violencia contra la mujer, la 3064, la revisión del reglamento para acelerar los procesos y que el resguardo de los centros de emergencia mujer y las casas donde se va a atender a las mujeres violentadas sean una realidad a nivel nacional. Ahora, ministra, ¿cómo decide usted asumir este reto en la cartera de la mujer con Salvador del Solar a la cabeza? ¿Cómo es que ella, sabemos que usted ha tenido afinidad, digamos, no forma parte del partido, pero su afinidad con la gestión de Martín Vizcarra es clara y abierta, creo, yo lo decía ayer, cuando ya más o menos sabíamos que usted iba a asumir la cartera. Pero ¿cómo decide dar este paso y ponerse frente a la cartera de la mujer y poblaciones vulnerables? ¿Cómo la ha tomado su bancada, además? Bueno, con mucho entusiasmo y como decíamos, un reto muy grande, muy importante, porque no solamente los miles de casos de violencia que podemos ver, los casos de feminicidios que sin concluir el mes de marzo, mira la gravedad del tema en el ámbito nacional. He tenido el respaldo de mi bancada, tengo el respaldo de mi partido, no es la primera vez que me invitan, ya en otras oportunidades lo han hecho, esta vez decido uh, de manera muy importante poder apoyar a la gestión desde el Ejecutivo, porque somos conscientes ya de una problemática que en donde todos los peruanos tenemos que sumar esfuerzos. Todos los peruanos tenemos que tener expectativas positivas de que tiene que lograrse un cambio favorable para el país, pero sobre todo de un trabajo conjunto, articulado con las regiones, sobre todo con las zonas de pobreza y pobreza extrema, donde hay la mayor cantidad de problemas. ¿Por qué ahora sí y antes no, ministra? ¿Quién le ofreció ser ministra de Estado y por qué usted decidió no aceptar el cargo antes? Le comento que en el primer año fui invitada por Pedro Pablo Kuczynski, pero estaba iniciando mi labor legislativa. Ahora tengo más de 50 años, fui invitada por Pedro Pablo Kuczynski, pero estaba iniciando mi labor legislativa. Ahora tengo más de 50 proyectos de ley presentados, tengo más de 10 leyes aprobadas y la cartera de proyectos que traje, que fueron mi responsabilidad con mi región, prácticamente está coberturada. Y por otro lado, el tema de mujer para mí siempre ha sido no solamente un gran reto, sino una gran responsabilidad. Desde que fui regidora, asumí esta cartera, desde que fui regidora estuve a cargo de los temas sociales y gracias a Dios me preparé para eso. Bueno, y luego alcaldesa también, ¿no? Desde ahí ya venía usted tocando temas de la mujer. Según... Así es, he sido presidenta de la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Trujillo durante más de 7 años y en la oportunidad en que fui alcaldesa, fue para mí una columna vertebral del desarrollo. Mientras no hayan igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y empoderemos a la mujer en temas sociales, económicos, políticos, nuestro país no se va a desarrollar de manera integral. Así es que yo creo que es una gran oportunidad para un trabajo conjunto, articulado y sobre todo lleno de optimismo porque las cosas tienen que cambiar. Sin embargo, por supuesto, ministra, y usted lo sabe porque está dentro de la política, las críticas no van a faltar y hoy, por ejemplo, el doctor Luis González Posada, ex canciller, es parlamentario, connotado líder aprista, nos decía que este gabinete es una melcocha media rara, ¿no es cierto? Que no se sabe si es un gabinete político o es un gabinete técnico, no se sabe qué se puede esperar de este gabinete porque es una cosa media extraña, media una melcocha, es lo que dice Luis González Posada.
Creo que tenemos que respetar todas las opiniones, pero creo que ellos, los que estuvieron a cargo durante las gestiones del gobierno aprista, son los menos indicados para emitir opiniones en cuestiones sociales, porque tenemos que ver las cifras de manera objetiva y la realidad del país con una mirada hacia el 2021. Muy bien, ministra, ¿cuál es el primer paso que va usted a dar ya en cartera? ¿Cuál es el primer reto que hay que cumplir? Bueno, nosotros estamos ya visitando los centros de emergencia mujer porque consideramos que la atención tiene que ser estratégica en los días y los horarios en donde, según el análisis del mapa de riesgo de la violencia contra la mujer, son los más álgidos. Por otro lado, hay centros de emergencia mujer que tienen psicólogos, unos sí, unos no, y el tema de la atención de los médicos legistas que atienden tardíamente, cuyos informes no satisfacen a las mujeres violentadas y que necesitamos que el Ministerio de Salud y el Seguro Social, todos los centros de salud, nos pongamos en una mesa de trabajo a conversar para que dentro de la legalidad estos informes puedan hacerse por ellos y tengan la validez necesaria en el sistema de justicia. Una de las cosas que se le reclamaba mucho al gabinete de Martín Vizcarra y en su momento de Pedro Pablo Kuczynski era que tenía un gabinete muy silencioso y que cuando tenían que hablar solamente hablaban de una gestión o de algún punto de la gestión propia y no de un gobierno, de una gestión de gobierno. ¿La idea en este gabinete es cambiar eso? ¿Han conversado al respecto, ministra? Yo creo que esa era una crítica bastante importante y creo que hay que tomarlo de manera constructiva. Cuando dicen que es un gobierno sin dirección, cuando dicen que faltan muchos acuerdos, yo creo que tenemos que revisar un poco más a profundidad desde el mensaje inicial que dio Martín Vizcarra, donde fija y define los ejes estratégicos de su gestión, sumamente importantes como políticas públicas de Estado. En primer lugar, la integridad y la lucha contra la corrupción. ¿Quién en el país podría estar de acuerdo, no podría estar de acuerdo con esto? ¿Quién se opondría a un verdadero sistema de descentralización, no solamente de recursos, de capacidades, sino sobre todo la descentralización fiscal? ¿Quién podría estar en desacuerdo en fortalecer la institucionalidad del país en todos los niveles del Estado? ¿Quién podría estar en contra del desarrollo económico y el desarrollo social del país? Entonces, estos ejes estratégicos devienen en políticas públicas de Estado que tenemos que derivarlas a todas las carteras y que el Congreso es consciente y debemos tomar con mucha responsabilidad, no solamente los comentarios, sino todos aquellos proyectos que están pendientes y que devienen justamente en construir las políticas públicas de desarrollo social y económico que tanto requiere el país. Ministra, permítame un tema final, por favor, y tiene que ver con el hecho de que para muchos detractores, seguramente, la poca experiencia política del presidente del Consejo de Ministros puede jugar un papel en contra. El considerarlo, por ejemplo, un anti-fujimorista puede jugarle un papel en contra. El no ser un presidente del Consejo de Ministros que tenga un carácter de estadista, puede jugarle un papel en contra. ¿Qué piensa usted de esas críticas? Yo creo que si nosotros escuchamos a fondo todas las declaraciones de esta gestión y las anteriores que él ha tenido, creo que el ser un buen político no pasa por tener un cargo o una categoría, pasa por un sentimiento social que de lejos él lo ha demostrado. Y por otro lado, es fundamental entender y comprender que el trabajo articulado entre los ministerios con el Congreso, los gobiernos locales y regionales, es lo que va a marcar el éxito de las decisiones que se puedan tomar desde la PCM y sobre todo desde las diferentes carteras.